Muy bien, buenos días. Voy a compartir un videíto, o voy a elaborar más bien este material para hablar sobre el dióxido de carbono en el curso de geografía, el tema de calentamiento global. Es uno de los temas más importantes, como suelo decirlo a los alumnos del curso de geografía, es el tema más importante y considero que en todos los cursos es el tema más importante, porque ese tema va a decidir el futuro de todas las carreras, el futuro de todo nuestro mundo, como hoy nosotros lo conocemos. ¿Qué hay detrás del asunto del dióxido de carbono? Es un asunto de química, es un asunto de geografía. Tanto en estos dos cursos se tiene que enseñar. Es uno de los temas esenciales del examen de admisión también, especialmente en San Marcos. Da el asunto de que es una cuestión de política ambiental actual. El príncipe, ¿no? Ahora rey de Inglaterra, ha dicho que van a tratar el tema del calentamiento global con ley marcial. ¿Esto qué significa? Que nos van a quitar nuestros derechos, ¿no? Eso es ley marcial. Es decir, igual que en el tema del COVID, esa es la idea, ¿no? Eh, igual, ¿no? Van a proceder pues con el problema con la libertad, con el tránsito, ¿no? Ese tipo de cosas se pueden dar ya que habla de ley marcial. Eh, es entonces un tema fundamental. Ya hemos visto qué es lo que ha sucedido y veremos entonces qué es lo que puede suceder y es terrible, ¿no? El panorama. Por eso es que este tema es fundamental que explicar a los alumnos y estoy tomando como fuente aquí, dice español.epa.gov, es el gobierno español, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, esta es la página, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y nos hablará sobre las emisiones de gases fluorados. Ya, sobre los gases fluorados. En todo este ambiente del mundial, donde se están generando gases fluorados, veremos qué es lo que nos dicen al respecto, ¿ya? Y el CO2. Muy bien. ¿Qué es peor? ¿El dióxido de carbono? Porque todo va a estar alrededor del dióxido de carbono. Todo va a estar alrededor del dióxido de carbono. Y vamos a ver que supuestamente te presentan algunas soluciones en vez del dióxido de carbono. Te presentan paneles solares, ¿no? De la empresa de Elon Musk, por ejemplo, ese tipo ¿no? De empresas que tratan de hacer carros eléctricos, pero los carros eléctricos tienen un conjunto de problemas que no son pues limpios, no son energía limpia. ¿Ya? Ojo, hay que tener bien claro, se presentan como soluciones, es en el tema de calentamiento global, pero realmente son, ¿no? Y como vemos aquí, vamos a darnos cuenta, dice aquí, persistencia en la atmósfera, ¿cuánto es la persistencia en la atmósfera? ¿Y cuál es el potencial del calentamiento global que tienen estos gases? ¿Ya? Los gases fluorados que se dan en la producción de los carros eléctricos, ¿no? En la producción de paneles solares, porque todo está interconectado. Si es mejor en la actualidad, si es mejor el dióxido de carbono, ¿ya? O si son mejores los gases fluorados, bueno, leeremos aquí sobre las emisiones de gases fluorados, que es lo que nos dice aquí. A diferencia de otros gases de efecto invernadero, los gases fluorados no tienen fuentes naturales, ¿no? Es decir, los gases de efecto invernadero que son de fuente natural sería el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso. Pero esos fluorados solamente los hace la industria. Cuando dice actividades relacionadas al ser humano, cuando se refiere al ser humano, no se refiere a que todos los seres humanos estamos emitiendo gases fluorados. Esto solo lo hace la industria. Y la industria es pues propio de la industria, lo hace el ser humano. Es decir, aquí solamente hay dos factores, solamente hay dos factores.
o el humano o la naturaleza. Por eso dice humano. Es un error de comprensión y es un error de atribución. Decir ser humano quiere decir que todos los humanos lo causamos. No, esto es netamente industrial y todos los humanos no hacemos industria, ni tampoco todos los seres humanos queremos industria. Es más, muchos nos enteramos qué cosa es la industria cuando alguna vez alguien nos habla en el colegio de repente, ¿no? ¿Qué cosa es la industria? El tema de la industria. En mi curso de geografía nosotros lo explicamos en geografía económica, actividades económicas, y cuando yo le explico, los alumnos pues están muchas veces perdidos. Entonces, como decimos así, cuando acá se refiere al ser humano, se refiere a que no es natural. No se debe entender de que todos los seres humanos somos los que hacemos gases fluorados. Esto los hacen los empresarios industriales y de ellos depende hacerlos o no hacerlos. Nosotros no somos los que decidimos hágase los gases fluorados. Nosotros no sabemos de repente ni química, porque para hacer esto hay que pasar por la universidad. Para hacer esto hay que saber química, ya hay que ser ingenieros. Es decir, quienes elaboran esto son los ingenieros, la gente que ha pasado por la universidad. Nos elaboran estos gases que son miles de veces peor, no lo digo yo, lo dice aquí, en potencial de calentamiento global que el dióxido de carbono. Aquí lo vemos, entonces dice potencial de calentamiento natural, dice de calentamiento global. El llamado hidrofluorocarbono tiene un potencial de 14.000 veces peor que el dióxido de carbono. Dice potencial de calentamiento global. Es comparado con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene potencial 1, pero el hidrofluorocarbono o fluorocarburo tiene un potencial 14.800 veces peor en 100 años. Acá está, dice calculado en 100 años, porque también se puede calcular en 20 años. Es miles de veces peor. El perfluorocarbono, entre 1.300 o 1.400, perdón, 7.400 y 12.000 veces peor que el dióxido de carbono. Por digo, ¿cuál es peor según la propias entidades oficiales? El trifluoruro nitrógeno es 17.000 veces peor, el hexafluoruro de azufre es 22.000 a 23.000 veces peor que el dióxido de carbono. ¿Y cuál es la diferencia con el dióxido de carbono? Que el dióxido de carbono se recicla naturalmente, mientras para estos gases no hay un ciclo natural. Dice, ¿no? En general los gases fluorados son de tipo potente y persistente, como vemos ahí, ojo, emitidos por actividades del ser humano, pero recordemos que cuando dice el ser humano no quiere decir de todos los humanos, sino significa que es industrial, es decir, que no es natural. Y la diferencia es que el dióxido de carbono se recicla rápidamente, ¿ya? ¿No? O tiene un reciclaje natural. Pero de estos gases no hay un reciclaje. Si nosotros nos podemos a leer, acá dice cómo se pueden reducir, no te dice ninguna técnica de reducción. Como si tenemos para el dióxido de carbono. ¿Ya? Aquí nos dice, por ejemplo de oportunidades para reducir las emisiones de gases fluorados. Por ejemplo, aquí dice en cuanto a fuente de emisión, que son los gases que destruyen la capa de ozono, nos damos cuenta que los gases fluorados no solamente son un problema de calentamiento global, sino que también destruyen la capa de ozono. Esto lo hacen las empresas, dice, ojo por si acaso, porque yo no soy químico y gran parte de la población no son químicos. Es un grupo muy reducido de la población quienes están haciendo estas cosas. Como lo dice bien claro Oxfam, los culpables son los grandes, ¿no? Que manejan dinero en el mundo, que son pocos, pero el problema nos quieren pasar a que todos lo paguemos. Y eso no es así, ¿ya? Un niñito que está ahí en el África caminando por ahí, que no sabe nada de la química en el mundo, dice, no, él también es culpable del calentamiento global. No, pues eso no es pues, muchachos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado que eso nos van a empezar a decir que nosotros todos somos culpables del calentamiento global. No hay una manera de reciclar realmente aquí, no esta es la técnica, no este es el procedimiento, no hay. Y son miles de veces peor que el dióxido de carbono.
¿Y cómo se recicla el dióxido de carbono? Se va a reciclar pues con los bosques. La solución bien fácil para el calentamiento global es plantar más bosques, pero no vemos que estas instituciones mundiales estén plantando bosques. Ya la solución es bien fácil para el calentamiento global. Y ojo, te lo dice, ¿no? El problema es emisión de dióxido de carbono. Muy bien, naturalmente, ¿cómo hacemos? Pues plantemos árboles, ¿no? Pero no, no se está haciendo eso. Dice, dentro de lo que está planteando es pues cambiar es el dióxido de carbono por otras tecnologías que generan gases fluorados. Los paneles solares, para su producción, se generan gases fluorados y que son, repito, miles de veces peor en potencial de calentamiento global que el dióxido de carbono. No lo digo yo simplemente, yo no soy un químico, basta solo con leer estas páginas oficiales. Y aquí nos dice, por ejemplo, las emisiones de gases fluorados, cómo han ido aumentando. Y son miles de veces peor. Y no hay una manera actual de reciclarlos. Simplemente te dice, hay que, a ver qué es lo que te dice. Las emisiones se pueden reducir si se manejan mejor estos gases. Así, reducir si se manejan mejor, pero no te está hablando de una técnica de reciclarlos. Y si utilizan sustitutos, si se utilizan sustitutos, quiere decir que te está reforzando la idea de que no hay una manera de reciclarlos como si lo hay con los bosques y el dióxido de carbono. Es más, que lo que nosotros leemos en las noticias de que las plantas han duplicado su capacidad fotosintética, han duplicado su capacidad fotosintética. Ya, es decir, dice, algo que no esperábamos, pero de repente sí lo esperábamos, ¿ah? Hay que analizar lo que ellos mismos dicen, los empresarios, ¿no? de la ciencia, sobre la era secundaria, sobre cómo crecieron las plantas, sobre tanto CO2 y tanto aire y tan grandes las plantas y tan grande los insectos, ¿no? Hay que revisar ese pasaje que nos explican ellos en las supuestas eras geológicas, ¿ya? Digo supuestas porque la geología no es una ciencia exacta, ¿no? La geología no es una ciencia exacta, no lo digo yo, lo dicen los propios geólogos. Pero bueno, entonces, este solamente es una introducción pequeña, porque después alguien puede seguir ampliando, profundizando, nosotros mismos, en otro momento, de repente, en otra oportunidad. ¿Ya? Así como para que nos demos cuenta que no caigamos en errores que nos van a empezar a difundir sobre el calentamiento global. Primero, nosotros todos no somos culpables, no lo digo yo, lo dice un estudio de Oxfam. Son culpables los que están produciendo. Nadie les está pidiendo a ellos que produzcan. Se van a hacer la buena gente, no, nosotros emitimos por tu culpa, por tus hijos, por la sobrepoblación. Como hay sobrepoblación, entonces nosotros somos la buena gente que nosotros emitimos porque tú tienes más hijos. Nosotros tenemos que saciar las necesidades de tus hijos. O sea, ellos son la buena gente los que contaminan cuando nadie les ha pedido que hagan cambios. Y tampoco están haciendo más plantaciones. En el Perú nosotros analizamos el tema de la deforestación y pues claramente no se está solucionando la situación. Y eso lo podemos ver en el mundo entero. Quisiéramos ver a la ONU que se ponga a plantar aunque sea un solo árbol. Ya queremos ver a la ONU que esté trabajando con sus manos, ¿no? A los que son jefes de la ONU, que ellos se pongan a plantar con sus manos bosques, porque nosotros tenemos noticias de que BlackRock desde Brasil, noticias, desde Brasil, BlackRock es una de las grandes deforestadoras y BlackRock está relacionada con los jefes que gobiernan en la ONU, porque en la ONU hay inversionistas y los grandes inversionistas de la ONU, dentro de esos están los empresarios petroleros, los que fundaron la ONU. Entonces es algo muy extraño. Los que fundan la ONU, ¿no? Son los que tienen empresas petroleras, o sea, los que contaminan con dióxido de carbono, y ellos, ¿no? Los grandes empresarios, dicen que el culpable somos todos nosotros. Es increíble. Esto es realmente increíble, la desfachatez. En el Perú se dice conchudez. ¿Ya? No caigamos en los errores, por favor. ¿Ya? Muchas gracias.